Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto. Hola, muy buenas tardes. Tu servidor Gustavo Ponce de León, transmitiendo aquí desde la cabina de Dragón Estéreo a la 1, a las 2 y a las 3 en punto. Hoy estamos aquí con un tema que desgraciadamente o afortunadamente, bueno, más bien desgraciadamente, debe de tomar gran relevancia, y es el hecho de lo que se ha desatado por allá entre entre una gran potencia y un país más chico, y es el tema de la guerra. Desgraciadamente estamos viviendo esta circunstancia y que nos afecta obviamente a todos a nivel mundial. La cosa es que no queremos hablar específicamente del tema de la guerra, sino queremos hablar que el tema sea la paz. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, pues a mí, si me invitan a una marcha en contra de la guerra o en contra de cualquier cosa, pues no cuenten conmigo. Pero si me invitan a una marcha en pro de la paz, ahí estaré. Y yo creo que este es el tema que queremos hoy desarrollar, y se trata precisamente de este ámbito que debería de prevalecer hoy más que nunca en nuestro mundo, y es la paz. Y entre la paz, bueno, la concordancia, obviamente, los acuerdos, ¿no? Existen muchas instituciones a nivel mundial que aparentemente deben de promover la paz y la armonía a través de tratados, a través de coloquios, congresos, etcétera, muchas herramientas. La cosa es qué tan politizados pueden estar inclusive estas instituciones, ¿no? Desgraciadamente en nuestra historia, la historia de la humanidad, siempre ha habido este tema, el tema del rompimiento de la paz a través de la guerra, ¿no? Desgraciadamente el hombre se ha peleado contra él mismo por cuestiones como ideologías, religiones, recursos naturales, el poder en cualquiera de sus dimensiones, y desgraciadamente pues el afectado es precisamente pues el mismo ser humano. O sea, es increíble que a estas alturas todavía existan estas discrepancias, existan estas diferencias, sobre todo en dos países vecinos, donde Ucrania es un país pequeño, muy rico en recursos naturales, pero también con una maravillosa cultura. Aquí el punto es como una pugna de intereses puede desatar precisamente el desequilibrio, desata precisamente la pérdida de la armonía, y de un día para otro cambia todo. Yo veía hace poco unas imágenes por ahí, un video de muchos de los que están surgiendo, justo un día antes de que empezara el primer ataque, cómo la gente estaba en Kiev, en la capital de Ucrania, conviviendo en las plazas, en las fuentes, en los cafecitos, ¿no? Y al día siguiente la misma gente estaba refugiándose, saliendo del país, refugiándose en las estaciones del metro, en los túneles, durmiendo hacinados, familias enteras, y también hay imágenes de mascotas, sorprendidas, porque también sienten, también hay por ahí el temor, ¿no? Y yo creo que ante esto, esta palabra cobra mucha relevancia, el sentir miedo, el tener temor. Pero bueno, como les decíamos, imágenes sobran en la actualidad acerca del panorama de la guerra, opiniones de todo tipo, tanto políticos como escritores, pensadores, artistas, etcétera. Pero volvemos al punto, la paz. O sea, el ser humano debería de luchar
entre muchos otros aspectos por algo tan importante como la paz. O sea, aunque existen, como decíamos, organizaciones como la ONU, la OEA, la OTAN, que a través de acuerdos y de convergencias, pues establecen supuestamente lazos de paz, acuerdos entre naciones, entre bloques de países, pero ¿qué tan politizados están también estas instituciones, no? Recordemos que siempre hay intereses preponderantes entre un grupo y otro, entre una nación y otra, y aquí hay muchos aspectos que han irrumpido esta paz. Y desgraciadamente, como lo decíamos, pues son aspectos que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con intereses, con recursos naturales, donde queda desplazado el elemento más importante que es el ser humano. Yo creo es el centro, deberíamos de ser el centro de todo, la preservación de la vida, del ser humano como especie, la preservación de lo que emana del ser humano, que son sus culturas, que es el arte, la misma historia, ¿no? Y parece que de repente todo esto se derrumba, como decíamos, por ambición, por poder, por imposición. ¿Por qué por imposición? Porque, pues, como decíamos, días antes la gente convivía en paz, en armonía, y de repente se desata la ira, el, eh, el conflicto y la pelea. ¿Cómo podemos promover la paz? Quienes, por ejemplo, estamos lejos de este foco de infección. Yo ayer comentaba con alguien, estábamos por ahí en un café y volteaba yo a mi alrededor y veía pues a todo mundo, familias conviviendo, parejas, personas mayores, muy a gusto tomándose un café, un panecillo, etcétera. Y no pude evitar pensar en todas estas personas que les fue arrebatado la tranquilidad, que les fue arrebatada la convivencia en armonía. Y en ese momento tú dices, Dios mío, qué relativo es todo, o sea, qué frágiles somos. De un momento a otro todo puede cambiar, todo se puede quebrantar. ¿Cómo estamos los que estamos tan lejos? ¿Cuál es el sentimiento que nos inunda, aparte de la incertidumbre en la que estas personas se están desenvolviendo, no día a día, minuto a minuto, hora a hora, sin saber qué puede venir en 10 minutos, en una hora? Un dedo, una mano simplemente puede accionar algo que haga más grande esto. Quienes no estamos ahí, quienes estamos solamente de alguna manera contemplando una realidad que no nos puede ser ajena, porque aunque estemos lejos, somos parte de la especie, somos parte de este planeta, de este mundo, y no podemos estar ajenos. Hay sentimientos en cada uno de nosotros. A mí en lo personal, pues me da tristeza, una profunda, profunda tristeza pensar en estas personas mayores, en estas familias, en estos niños, en, en, en los hombres de este país, donde se avisó que de 18 a 60 años no pueden salir del país. Imagínense nada más. Estos hombres que seguramente tienen una pareja, que seguramente son hermanos de otros, que seguramente son hijos, y desde los 18 años, caray, o sea, es una edad muy temprana para enfrentarte a esta adversidad. Volvemos al tema, como les digo, que es la paz. Y aún en la distancia, nosotros debemos generar una energía, aunque no estemos ahí, porque además de quienes tengan creencias religiosas y estén orando porque se han desatado también, no nada más en una religión, sino en muchas, cadenas de oración, se han abierto grupos inclusive presenciales donde la gente se ha reunido, sobre todo veíamos imágenes, por ejemplo, de niños muy pequeños rezando el rosario, ¿no? En sus casas, en templos, etcétera. Y creo que quienes no estamos ahí, como decíamos, que estamos retirados, pero que es parte también de nuestra realidad, pues tenemos que pugnar por la paz. Tenemos que empezar con algo muy importante, que es la paz interior.
este, conservar nuestra paz a pesar de la tristeza, a pesar de la incertidumbre, puede convertirse en una ola expansiva. Yo creo mucho en esto, Luis Alvarado, compañero. No estamos ahí, afortunadamente, pero somos parte de, porque somos hermanos. Y yo creo, siento que podemos, desde nuestro interior, este, hay muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que solidarizarnos desde el punto, desde nuestra parte espiritual, inhalar de manera profunda y pedir por la reconciliación, por los que se alineen los intereses, porque se establezcan acuerdos que obviamente no atropellen, no rebasen, no ultrajen a todo un pueblo, a toda una nación. Y yo creo que en ese aspecto, pues hay que estar en concordancia, hay que generar esta energía. No importa que no estemos ahí, no importa que nos sintamos lejanos, pero como les digo, somos parte. Y el buscar este estado de paz interior, no es necesario esperar a que haya un conflicto bélico, un conflicto de intereses políticos, ideológicos, para que generemos esta paz. Es como crear una ola, ¿no? Una reverberancia. Alguien podría pensar, bueno, pues ¿y qué gano con esto? ¿O qué aportaríamos, no? Creo y siento que pareciera iluso o un poco cándido, pero creo que podríamos definitivamente impregnar todo con esta energía solidaria de paz interior, de transmitirnos paz unos a otros, miren esta imagen con las manos, me encanta. Gracias, Luis, compañía. Me gusta, me gusta. Muy alusiva a lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Fíjate, el poder de las manos, ¿no? Estos deditos, pues son centros de energía que transmiten. No obstante, nos tomamos de las manos, nos damos un apretón de manos cuando cerramos un acuerdo, cuando recibimos a alguien. Y más allá, pues viene el abrazo, ¿no? Aún con la pandemia, ahorita ya como que nos abrazamos un poquito más que antes, gracias a Dios. Pero sí se puede generar un campo energético, favorable. Creo firmemente en esto. Y yo quisiera invitar a través de esta transmisión a quienes nos escuchen a meditar un poco alrededor de este tema, como repetíamos al principio, como decíamos al principio del programa. Y como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, vamos a participar de la paz, vamos a convocar para la paz, vamos a transmitir mensajes de paz, de armonía, de luz, aún en medio de lo que parece oscuridad. Recuerden que la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. Entonces hay que generar luz para el mundo, una luz expansiva de uno a otro para que se forme esta maravillosa cadena que contrarreste cualquier energía negativa. Hace poquito, unos minutos antes de empezar el programa, platicábamos aquí en los jardines del Instituto San Miguelense del Parque Tecnológico, que están hermosos, un grupo de personas y hablábamos precisamente de que se siente de repente una energía densa, ¿no? Y cómo no, o sea, hay toda una nación que está en peligro y no nada más una, porque esto podría crecer. Entonces, en lugar de pensar que pueda crecer bélicamente o por estos intereses, pues vamos a pensar, cerremos los ojos a momentos y digamos, esto va a mejorar, yo soy luz y tengo que hacer llegar luz a mis hermanos. Aunque parezca iluso, aunque parezca, como les digo, medio platónico, ahí medio idealista, creo que puede modificar el ambiente. Creo que puede contribuir a erradicar la oscuridad, a erradicar y a disipar esta ola de incertidumbre, de temor, no sé, Luis, por ejemplo, aquí suelo tener una convivencia aquí con mi compañero Luis Alvarado y me encanta. Y no sé si has visto, porque todos de alguna manera lo hemos visto, estas imágenes de soldados peleando entre sí y estas frases que dicen, la guerra es el enfrentamiento de jóvenes
que no se conocen, que no se odian y pelean a muerte por personas que se conocen y se odian, que nunca se van a enfrentar cara a cara. Esto es increíble, ¿no? En unas o en otras palabras es algo así. Y desgraciadamente es así de crudo. Muchos de ellos no sabrán por qué van a pelear. No sabrán los intereses de uno o de otro lado de la franja, ¿no? Pero lo que sí saben es que están dejando atrás su vida, están dejando atrás su familia, están dejando atrás todo lo que hacían días antes. Si estaban estudiando, pues los estudios, si estaban emprendiendo algo, pues aquello que estaban comenzando. Si tenían una relación, pues la relación obviamente se ha interrumpido, ¿no? Entonces, ya desde ahí es demasiado triste, es demasiado conmovedor el pensar. Yo veía imágenes de barcazas o de lanchas, con jóvenes muy pequeños, muy jóvenes, o sea, con caras de incertidumbre, de susto, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a generar luz y yo por eso no quiero hablar de las cuestiones que ya sabemos que son crudas, que son dolorosas. Más bien quiero hablar de cómo podemos, aún en la distancia, aún pareciendo ajenos a esta triste realidad, cómo podemos contribuir a poner nuestro granito de arena. Y yo creo que es precisamente, como decíamos, a través de crear campos de energía, de luz favorables, con pensamientos armoniosos, sobre todo para estas personas, ¿no? Visualizar a esta nación, aunque parezca utópico, visualizarla en armonía, con una gran fuerza espiritual, en unión, visualizar cómo se disipa este drama, esta contienda, y también a la otra parte, ¿por qué no? Porque hay un líder ahí en la parte adversa cuya población ni siquiera sabemos si están en favor o en contra, o también, pues al final de cuentas son vecinos, son hermanos. ¿Cómo no te puede importar, no? ¿Cómo no les podría importar? Pero aquí, como decíamos, es el interés de alguien, de un dictador, ¿no? De alguien que decidió que tenía que hacer esto por el motivo que sea. Y en lugar de establecer un diálogo, en lugar de establecer estos lazos de que lleven a los acuerdos, ¿no? Y entonces resulta que simplemente se convierte en una invasión, simplemente se convierte en una irrupción en todos los sentidos. No creo, y me atrevo a decirlo, hablando de paz interior, y creo que todo cambio se origina primero en uno y luego se expande. Entonces yo no creo que quien tenga como líderes un tipo de estas iniciativas tenga una paz interior. Yo creo que hay personas que llevan una guerra interna, y eso no solamente en el campo donde se están sucediendo estos hechos, sino en la vida diaria. ¿Cuántos de nosotros podemos tener una guerra interna? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la luz porque hemos sido invadidos por nuestra propia oscuridad, por incertidumbre, por temor, por rencor, resentimiento, etcétera? He ahí la importancia de crear esta ola, pero para poderla crear necesitamos mirar hacia adentro, necesitamos crear nuestra propia paz, creer en ella, voltear hacia nuestra identidad y darnos cuenta que estamos dotados con todo lo necesario para vivir en armonía, para establecer lazos, para intercambiar puntos de vista fuera del conflicto, fuera de los desacuerdos, fuera de la discrepancia. Creo que, hablando de energía, en una comunidad, una sociedad donde existen lazos fuertes, donde los valores son imperativos, es decir, están patentes y vigentes, creo que es una sociedad que podría estar muy lejos de otro tipo de conflictos a nivel sociológico. Creo que una sociedad sana, independientemente de la línea gubernamental, del partido que impere, etcétera, es una sociedad que está en comunicación entre ellos, entre sus miembros. Una sociedad que ha creado, por ejemplo, medios de comunicación como como Dragón Estéreo, donde tratamos de traer temas referentes, personajes
que hablen de propuestas, que hablen de innovación, que hablen de generación. Ser propositivos es uno de los valores más importantes de este importante grupo, que es el grupo SSC y del Instituto San Miguelense, y por supuesto de este medio que es Dragón Estéreo. Y yo me sumo en lo que a mí respecta, en lo que a mí me toca, para poner este granito de arena a través de este espacio que es, como les decíamos, a la 1, a las 2 y a las 3 en punto, con un servidor, Gustavo Ponce de León. La idea es más personas proponiendo, más personas realizando acuerdos, más personas. San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato, tiene una de estas características maravillosas. Existen muchas agrupaciones, muchas asociaciones civiles que promueven aspectos como el arte, la cultura, la convivencia, inclusive la preservación de las tradiciones, las creencias, etcétera. Entonces yo creo que cuando una comunidad, cuando una sociedad tiene grupos activos de personas creando y generando movimientos que además de cohesión social, establezcan legados para las generaciones que vienen atrás y que van a ser los adultos del futuro. Creo que en cualquiera de los ámbitos, el deporte, el arte, la cultura, la historia, la educación, deben de ser cada vez más presentes, debe haber más movimientos de estos. Y San Miguel los tiene. Y hay mucha gente activa, tanto nacionales como extranjeros, que eso es otra de las partes bonitas. San Miguel de Allende, Guanajuato, es un lugar donde convergencia de muchas culturas, de muchas nacionalidades, y esto enriquece de una manera maravillosa este increíble pueblo, esta increíble ciudad. Y no nada más está sustentada en la actualidad, sino desde su historia, desde sus inicios. San Miguel de Allende ha sido el centro cuando hablamos de acuerdos, bueno, aquí se gestó la independencia de México. Aquí surgieron grandes personajes de nuestra historia para promover precisamente la paz y para promover precisamente un país libre, una sociedad libre, con derecho a la educación, con derecho a la libertad de prensa, por ejemplo. O sea, son muchos los mecanismos que se han movido en la historia de cada país y no está exento el nuestro, pero San Miguel de Allende ha sido uno de los puntos más importantes de la historia de México por sus personajes, por sus movimientos, y lo sigue siendo hoy en la actualidad, buscando precisamente la sana convivencia, la armonía. Bueno, simplemente a nivel de medio ambiente, Luis, tenemos movimientos importantes capitaneados por personas muy comprometidas con la mejora del medio ambiente, con la preservación del medio ambiente, y yo creo que esto pues nos está generando esta energía de paz, esta energía de armonía, ¿no? Pero que empiece en cada casa, que empiece en cada familia, que empiece en cada uno de nosotros. Muchas veces esperamos, como les decía hace rato, que cambien los demás. Y es muy difícil cambiar a los demás, pero si yo cambio, probablemente voy a generar un cambio en mi entorno, un cambio a mi alrededor. Si yo empiezo a hablar de temas como la unidad, la armonía, la convivencia, desde mi trabajo con mis compañeros, desde en un medio como etcétera, creo que estamos contribuyendo a generar luz. Y la luz va a ir y disipando la oscuridad, ¿no? Entonces, hay personajes oscuros, definitivamente, no lo podemos negar. Pero mientras seamos más los que tengamos las luces encendidas, mientras seamos más los que creemos en la fe, en la esperanza, los que estamos desde la actividad que realices, tratando de contribuir, aunque lo digamos así, de una pequeña manera, de una pequeña forma, pues grano a grano se va haciendo la arena, los mantos de arena, ¿no? O sea, entonces creo que no hay que dejar atrás toda intención, todo propósito por mejorar en lo personal, por enriquecernos en lo
personal, pero no para que se quede aquí en mí, sino para expandir, para compartir, para disfrutar con los demás. Y hay muchísimas maneras de hacerlo. Desde que caminas, si decides salir a caminar por las mañanas, saludar a la otra persona que va caminando por ahí también, ¿por qué no? Ser amables, aprender a dar las gracias, porque también se nos ha olvidado un tanto, ¿no? Ser gratos, dar las gracias, reconocer el esfuerzo de los demás. Todos necesitamos de todos. Han visto, por ejemplo, esta imagen del padre y el niño donde dice el niño, papá, pues ahí van los señores de la basura, ¿no? Y el papá le contesta, no, ahí van los señores de la limpieza, ¿no? Los de la basura somos nosotros. O sea, hay que cambiar estos aspectos, estas fórmulas y pensar y reconocer que todos necesitamos de todos, que todos los trabajos son dignos, y que no hay pobreza cuando hay cuando existe el enaltecimiento del esfuerzo del otro. No puede haber pobreza, no puedes decir que alguien tiene menos, porque tú puedes tener materialmente mucho, pero no tener valores. Y hay personas que tienen poco materialmente, pero nos enseñan a diario que tienen valores y contribuyen a fomentarlos. Hay muchas actividades alrededor nuestro que son dignas de reconocimiento y que forman parte de esta amalgama que nos constituye como comunidad. Mientras sigamos, participando activamente y dejemos a un lado la indiferencia, esto es muy importante. Este fenómeno sociológico que ha tendido a expandirse, que ha sido la indiferencia, es decir, la indolencia, a que no me afecten las cosas, a que no me afecte el dolor ajeno, a que no me afecte la carencia ajena, a que yo pueda dejar el carrito atravesado en el súper mientras escojo mandado y no me importe si alguien viene, y si me pide que lo mueva, aparte me molesto, pues ¿cómo, no? Las personas que ocupan estos espacios designados en lugares públicos para personas de la tercera edad, para personas con discapacidades o con capacidades diferentes. Estas pequeñas acciones van sumando y restándole luz al grupo, a la comunidad. Cuando aprendemos y desarrollamos el respeto hacia los demás, estamos muy lejos, al menos de entre nosotros mismos, de generar la guerra, de generar un conflicto. Como les decía, hay personas que viven una guerra dentro de sí mismas, una guerra fincada quizás en sentimientos, emociones adversas, en resentimientos, en rencores, en disputas. Pero para que exista este conflicto, pues tiene que nacer dentro de mí para yo llevar el conflicto con alguien más, rebotarlo en alguien más, ¿no? Cuando puedes tener una diferencia con otra persona, existe una palabra mágica que puede acortar esa diferencia y allanar el camino para que se convierta en acuerdo. Y esto pues es la intención, por supuesto, la forma en que yo voy a proponer o voy a poner sobre la mesa la discrepancia que siento en cierto tema. Entonces, esto nos lleva al aspecto propositivo. Entonces yo creo que si hay un desacuerdo, pues hay que convertirlo en propuesta, ¿no? Y en lugar de decir, ¿sabes qué? No quisiera esto, podrías decir, oye, me gustaría esto. ¿Qué te parece si pudiéramos mejorar en este aspecto? ¿Qué te parece si yo te concesiono alguna cosa y al mismo tiempo tú me concesionas algo? Y entonces establecemos puentes, tendemos todo tipo de puentes cuando la comunicación se da desde el punto de vista propositivo. Educar desde el principio, de las primeras etapas de la vida, a los niños, a aquellos que se van a convertir en adultos, en seres activos de parte de una sociedad. Ok, tuvimos un pequeño aquí desajuste técnico, pero creo que ya lo corrigieron inmediatamente. Muchas gracias. Y bueno, pues hablando, vamos a usar esto como ejemplo, ¿no? ¿No te parece, Luis? O sea, fíjense, de repente yo no estoy enterado y no me doy cuenta que no tengo imagen en el monitor y yo sigo hablando.
Y mi compañero, controlador de cabina, Luis Alvarado, me hace la señal y me notifica que algo no está bien y me pide una pausa. Él viene y hace los ajustes necesarios. Y yo creo, de lo que estábamos hablando, que es, ¿podríamos haber tenido un conflicto? Sí, por cualquier cosa. Pero hay empatía en el equipo, ¿no? Y yo reconozco la habilidad de Luis y confío en ello, y yo creo que él confía en mí, y esto es lo que hace que fluyamos, ¿no? Y por supuesto, aquí estamos de vuelta. Pero, pues me gustó lo que pasó, porque estamos hablando de empatía, de armonía, estamos hablando de cooperación, estamos hablando de valores, estamos hablando de a todas luces evitar discrepancias y convertirlas en conflictos, ¿no? Y cuando un equipo de trabajo está coordinado, está teniendo comunicación constante, entonces así es. Y me ponen por aquí, Luis, por algo pasan las cosas. Siempre todo pasa por algo, ¿no? Y de allá hay una frase, Luis, que me encanta, que dice, siempre es mejor lo que pasó que lo que pudo haber pasado. Y es verdad. Entonces, ahorita podríamos decir, bueno, pero hay un conflicto internacional muy fuerte, entonces no puede ser mejor. Podría ser mejor si de este conflicto surge una nueva cultura de paz, una nueva cultura de acuerdos, obviamente sin sacrificios, eso es lo que quisiéramos de ningún tipo, ¿no? Eh, pero ¿por qué podría ser mejor? Porque pues podría haberse erradicado todo en un solo día, con una sola intención nefasta, ¿no? Entonces todavía hay esperanzas, todavía hay vida, todavía existen. Precisamente hoy creo que se iban a reunir dos líderes por ahí para hablar de esta situación y habrá que estar a la expectativa de cuáles serían las pautas de la negociación y cuáles serían, en qué podría derivar una serie de acuerdos que obviamente, como decíamos, no atropellen intereses vitales y básicos de una parte o de la otra, ¿no? Pero bueno, lejos del conflicto, sigamos hablando de cómo seguir manejando desde nuestra trinchera, desde nuestra propia realidad, cómo seguir contribuyendo a generar estos puentes, establecer estas cadenas de energía para sumarnos y no restar y no dividir. Hay que sumar, hay que multiplicar y lo podemos hacer desde donde estamos, generando pensamientos positivos, deseos positivos, esperanzas sustentadas precisamente en las creencias de cada quien, ya sea a través de oración, de meditación, de los recursos que ustedes tengan y en los que crean, para generar esta ola expansiva que nos invite a que en el mundo reine la paz, a que el ser humano tienda a sentarse cara a cara con el ingrediente del propósito, con el ingrediente de la mediación, de llegar a un acuerdo desde antes para evitar precisamente un conflicto. Todo esto va a sumar. Suma una sonrisa, suma un apretón de manos, suma un buen gesto, como decíamos, suma dar las gracias, suma tenderle la mano a alguien, suma no discriminar, suma incluir. Busquemos todo lo que sume, busquemos todo lo que apoye, todo lo que contribuya, además de que somos muchísimos, podemos, aún siendo muchos, precisamente por este aspecto, podemos crear mecanismos donde la convivencia, a pesar de la cantidad, siga siendo la calidad. O sea, donde impere la calidad del entusiasmo, la calidad del intercambio, la calidad del afecto, la calidad de lo humano, ¿no? De la prestación, de brindarnos unos a otros. Les digo, sé que podría sonar como muy idealista, como utópico, como muy romántico, y por lo tanto hasta ambicioso, pero no lo es, porque es esencial. No lo es, porque debería ser parte es y debería permanecer como parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Deberíamos, como en la imagen que tengo al fondo, existir la convivencia a la luz,
la convivencia en el ámbito de la esperanza, en el ámbito de la participación constante en aras de mejorar, mejorar y mejorar. Y creo que cuando logremos como sociedad, como especie, esto, entonces vamos a ir rompiendo todas las barreras que nos dividen, que nos contraponen, que nos alejan en todos los sentidos. Aun cuando existan físicamente fronteras aún en este mundo, creo que las más importantes, las que hay que derribar, son las ideológicas, son los prejuicios, son todos estos aspectos negativos que nos apartan a unos de otros, que nos segregan entre nosotros mismos. Hay hoy en día jóvenes, muy jóvenes, de hecho, que han hecho verdaderas acciones en pro de la comunidad en la que participan o viven, inclusive de su país, y creo que puede haber cada vez más de ellos. No estoy muy de acuerdo con esta oleada, hablando de energía, de algunos personajes que, como ya lo hemos venido diciendo, se dicen influencers o youtubers o no sé, que a mí algunos la verdad me parecen nefastos, sus mensajes, sus contenidos, sus actitudes. Pero ¿qué tal si estos mismos personajes le dieran un viraje a sus contenidos y en lugar de crear, no sé, cosas medias adversas, chocantes, vamos a decir, pues crearan movimientos armoniosos, movimientos propositivos que inviten a los demás a crecer, pero de manera sostenida, de manera real y no en fantasías, no en cuestiones como estándares difíciles de alcanzar y que además ni siquiera son reales, porque muchos de estos personajes están envueltos en una escenografía, están envueltos en una fantasía construida desde un punto de vista solamente virtual, pero fuera de ellos no son reales, ¿no? Entonces, ¿pero qué les parecería que ocupáramos todos estos escaparates para poder crear y fomentar más los valores, más la hermandad, más la unión? He repetido muchas veces estos objetivos, pero creo que es importante. Creo que hay que crear esta resonancia y no quiero parecer aburrido, no quiero parecer tan repetitivo. Más bien quiero ser enfático. Quisiera tener una voz todavía más firme y sostenida para, desde mi persona, desde esta maravillosa cabina, desde Dragón Estéreo, desde este campus, que es un campus formativo, el campus del Instituto San Miguelense, y un grupo propositivo como es el grupo SSC, que promueve la innovación y el espíritu emprendedor. Creo que ya desde ahí estamos formando parte de un gran equipo que cree en que podemos todos mejorar, que cree que formar es contribuir, y esto es lo que hacemos aquí. Esto es lo que quiere hacer Dragón Estéreo a través de cada uno de sus conductores, que por cierto, Luis, vamos por el primer aniversario. Tú me lo dijiste hace poco, y si no me equivoco es en mayo, ¿no? Así de que, bueno, están aquí el equipo preparando, creo, algo muy padre para celebrar el primer aniversario de Dragón Estéreo. Qué rápido se pasa el tiempo. Me emociona mucho ser parte de este equipo y por supuesto llegar a este punto de celebración donde nuestro líder, porque aquí hay un líder y es el ingeniero Fernando Valderas, es una persona que en lo personal y profesional admiro muchísimo, porque si hay algo que lo caracteriza es precisamente lo propositivo que es, pero yo le agregaría lo terco. Él se propone algo y va detrás de ello y lo persigue y reúne, acopia, forma equipos y lo consigue. Y este es el caso de Dragón Estéreo, que soy testigo desde que esto surgió como una idea de esta mente maravillosa,
y aquí estamos, ¿no? Y estamos transmitiendo, se hizo una realidad y cumplimos un año y vamos por más. Siempre vamos por más para brindar, para proporcionar, para contribuir, porque aquí en esta mesa, en esta cabina, pues hay mucho talento. Muchas personas vienen a ocupar estos micrófonos, a transmitir y por supuesto traen a otros personajes, a otros referentes para seguir enriqueciendo a través de esta frecuencia de streaming, por ahora internet, y que es un facilitador increíble para lo que decíamos también hace rato, crear este puente, ¿no? Este puente de comunicación importantísimo que es un medio, ¿no? Un medio masivo al que podemos llegar. Y bueno, Luis, yo quisiera cerrar este programa, citando algo muy importante, ¿no? En estos momentos en los que hablamos de paz. Y si nos vamos a nuestra historia, a nuestra cultura, pues había un personaje por ahí, Benito Juárez, que decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo que esto debe de ser vigente, debe de permanecer. Y otro aspecto es que la paz no es un asunto de unos cuantos. La paz es un asunto de todos. Generar paz debe ser una prioridad hoy más que nunca, cuando la humanidad aún no termina de atravesar una pandemia y se han ido muchos de nosotros antes, precisamente por esta pandemia. Pero hablamos de luz, hablamos de energía y los invito desde tu actividad, desde tu identidad, desde lo que hagas y quien seas, a promover la paz. En pequeños actos, pequeñas tareas tan sencillas como ser grato, como reconocer en los demás todo aquello que valga la pena, enaltecerlo, como brindarte y ayudar a que los demás aprendan a brindarse y no a competir en aras de obtener algo para sí mismos, sino para el bien común. Más que competir, yo creo que hay que aprender a participar. Esto yo creo que debería ser muy, muy vigente y cada vez más. Pues amigos, espero hayan disfrutado esta emisión de A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Siempre es un gran gusto intercambiar, que me permitan intercambiar puntos de vista de un personaje y de nuestros invitados en Dragón Estéreo. Luis, muchas gracias por este día de transmisión y también a Cuautli y por supuesto nuestra gerente de medios Claudia Castillo. Saludos a todos y nos vemos este próximo jueves si todo sigue adelante, que así va a ser. Gracias y muy buenas tardes. Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto.